Querido Daniel, bienvenido aquí en Enlace Judío. Muchas gracias, Marc, por tenerme aquí en Enlace Judío, que tenía muchas ganas de venir, y gracias por este espacio. No, es un gusto. La verdad es que tenemos la gran suerte de tener a Dani con nosotros. Él, fuera de que es una gran persona, me ha tocado conocerlo personalmente, es un gran creador de contenido. Se ha dedicado no nada más a poder hacer el contenido, sino a enseñar las diferentes perspectivas de varias personas, intentando mantener la historia como es y no tratar de imponerle una narrativa. Eso es prácticamente lo que haces en El Cambio de Guardia. Exactamente, sí. Platícame un poco sobre este proyecto. ¿Qué es El Cambio de Guardia? ¿Por qué se llama el Cambio de Guardia? ¿Y de qué se trata? El Cambio de Guardia es un canal de YouTube, es una plataforma que creé hace septiembre de 2024, es cuando subí el primer vídeo a YouTube. Y el concepto es un podcast en libertad. Creo que con los años lo que me ha llevado a hacer esto, yo soy una persona muy idealista, o sea, soy una persona que cree en diferentes valores, diferentes ideales y que intenta no dejarse traicionar por todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor en el día a día. Yo lo que he notado es que hay una falta de pensamiento crítico. Para mí el pensamiento crítico del siglo XXI es, me gusta alguien porque me atrae su discurso, entonces me empapo de ese discurso y lo que hago es repetirlo como un loro. Sin embargo, creo que el pensamiento crítico, como nos lo enseñaron, bueno, como está acostumbrado Occidente, sería escuchar un discurso y de primeras no creerlo a ciegas, o sea, sino ve las fuentes, no crean a las personas. Cuestionarlo. Cuestiónalo siempre, y más a día de hoy cuando tenemos al alcance estas plataformas que hemos mencionado antes, que nos permiten hablar con personas en todo el mundo y transmitir ese mensaje. Entonces yo creo que es importante que las personas hagan su tarea, que no compren cuento y que no se crean lo primero que ven por una red social. Y esto es algo que yo siempre digo en mi canal. No me crean a mí. Yo simplemente soy el transmisor de un mensaje de un invitado. No crean al invitado. Si les gusta el mensaje, vayan y corroboren que lo que dice es cierto. Entonces, El Cambio de Guardia es un podcast en libertad. He tenido la suerte de traer a diferentes personalidades al canal. Mucha gente que me acusa de que solo traigo a gente conservadora o de derechas. Mentira total, porque he traído a comunistas de verdad, o sea, marxistas. Es cierto, yo personalmente lo he visto. O sea, una de las grandes razones por las que te quería tener en este espacio es porque tanto Enlace Judío como El Cambio de Guardia comparten esta noción de poder acercarse a los hechos, intentando no imponerle una narrativa, intentando hacer que las personas tengan acceso a la información sin tener que estar tintados por otra perspectiva, lo cual hoy en día es horrible. Por eso El Cambio de Guardia se me hace, a mí en lo personal, como una forma de respiro, de aire fresco, entre tanta polución que existe en las redes. Y además, creas o no, es terapéutico, Sí, claro. porque creo que al final los creadores de contenido, sobre todo las personas que simplemente agarro el celular, el teléfono móvil y me grabo contando una historia, yo al final no estoy haciendo eso, lo he hecho en alguna ocasión, pero ahora digamos que he cambiado un poco el chip y dejar que los invitados sean los que cuenten la historia y yo hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado. Eso también sirve como terapia de no creernos el personaje, ¿no? De intentar que el ego no nos controle. Ver más allá de la máscara. Ver más allá de la máscara. Y sobre todo decir, porque esto es un ejercicio que es básico. Alguien se está llevando la fama por venir a mi podcast. Alguien se está llevando la fama, él es el que está resaltando y yo no. Y eso siempre, en la mentalidad que tenemos muchas personas, te hace de menos. O sea, crees que eres menos que la otra persona, que es el invitado, porque tú no estás contando una historia. Y entonces eso hace que el ego no te domine. O sea, es como una moneda, ¿no? O sea, en un lado tienes al invitado que cuenta su historia, en el otro lado tienes tu ego más profundo. Entonces yo creo que es terapéutico en el sentido de que no deja que las emociones más humanas y más instintivas te controlen y digan, es que tú no estás mandando el mensaje, porque la gente te va a conocer. Si tú traes a personas interesantes y haces la pregunta correcta, y esta es una conversación como la que estamos teniendo nosotros, las personas te van a conocer al final. O sea, las personas van a sintonizar tu canal porque saben que la persona que traigas va a ser interesante y saben que tú al final eres el corazón de todo esto. Pero claro, díselo a una persona de más de 30 años que lleva combatiendo toda su vida contra el ego, contra el hedonismo más barato. Pues yo creo que también El Cambio de Guardia es eso, ¿no? La verdad es de que en ese sentido haces un trabajo excepcional. O sea, la manera en la que le das este espacio a las historias que tienen que ser contadas, tratando de que ellas mismas se cuenten a sí mismas, ¿no? O sea, como esta forma muy particular. El ejercicio que estás planteando, que es esta idea de pensamiento crítico, es raro en estos días, porque hay un mar de desinformación. Antes, la cuestión era que no había
demasiada información en el mundo. La gente tenía acceso a la televisión, al cine, al radio, pero no tenía, digamos que un acceso a tanta desinformación. Antes el hecho de que estuviera presente cualquier cúmulo de información ya era una manera de éxito. Ahorita la cantidad de desinformación se tiene que romper. Y honestamente mucha gente se lo ve de forma extrema, ¿no? Esta idea de mejor no me meto a redes, mejor no consumo información, pero me encanta más como lo haces tú. Que es, no se trata de no consumir información, o sea, de no ser, o sea, de ese extremo, Sí. sino se trata más bien de aclarar esa información, de cortar entre el ruido. Creo que el populismo y la desinformación a veces es necesaria para romper ciertos patrones. ¿Quién diría que Argentina necesita una persona como Javier Milei? Ojo, yo no estoy defendiendo a ninguno de los políticos porque para mí todos, a la larga o más tarde que temprano, se acaban corrompiendo porque la política es eso. Es utilizar el poder público para extorsionar al resto de la población, desde mi punto de vista. Pero Javier Milei se podría calificar como un populista. Es una persona que llegó y rompió con la pana, como decimos nosotros, en el sentido de que hay un antes y un después. Con la estructura. Con la estructura, con la forma de hacer campañas. A partir de ahora, las campañas presidenciales incluso se hacen más desde las redes sociales que desde el cara a cara. Claro. O sea, y eso lo ha cambiado las redes sociales, pero es populismo. Entonces yo creo que a veces el populismo, incluso la desinformación, sí puede ser necesaria, sí puede como hacer como un wake-up call, ¿sabes? Como un llamado de atención para que las personas se pongan las pilas. El problema que tenemos a día de hoy es que las personas no viven para hacer el trabajo necesario y leerse un libro, porque estamos todos que estamos queriendo hacer 50.000 cosas al día. Creo que ahí radica uno de los peligros. Y también la adicción a la dopamina. O sea, la idea de que las mismas redes sociales y en general la manera en la que está construida el sistema del Internet también está hecho para que sigamos scrolleando y no nos separemos de la plataforma. Y el problema es ese. Tienes una sola idea, tienes 700 videos de demasiadas perspectivas que en su 95%, me atrevería a decir, podrían ser desinformación. Y ese 5% tendrías que hacerte, digamos que alejarte de las redes sociales para tener una perspectiva un poco más clara. Hay una parte que sí que es desinformación, por lo menos en mi canal. Yo creo que sí que he traído personas que en algún momento dado pueden haber dicho algo que no está 100% corroborado, pero también hay una parte, y muchas veces es difícil trazar esa línea, entre lo que es desinformación y lo que es testimonio, porque la persona lo cuentan desde su perspectiva, Sí, desde claro. su testimonio. Siempre vemos el mundo desde nuestros propios ojos. Yo he traído una persona hace poquito que ha querido comparar, por ponerte una barbaridad, y yo pues también me he tenido que morder la lengua, ha querido comparar lo que pasa en Gaza con lo que pasó en el Holocausto, y a mí eso no me parece justo. Pero bueno, yo he dejado que la persona se extienda, y es su perspectiva y es su opinión. Y creo que el debate del pensamiento crítico consiste en eso, no consiste en atacarnos, no consiste en decir los zurdos, en todo esto, porque, sinceramente, si seguimos así, no vamos a ganar nada. Porque al final tenemos que entender que la otra mitad de la población, o el otro 35% que siempre vota a un lado o al otro, nos va a tocar vivir con ellos, porque son nuestros hermanos. Entonces, la táctica del zurdos del yo estoy en mi trinchera y siempre voy a votar lo mismo, creo que no hace ningún favor a nadie, porque al final lo único que hace es te atoras en una idea y no sueltas esa idea hasta que pasas a mejor vida. Te encierras. Te encierras te enrocas. En este caso, el cambio de guardia justamente se ha posicionado por ser una manera de hacer un storytelling bastante bueno. No por el hecho de que el cambio de guardia tenga su storytelling, sino porque se trata de ver cómo las personas cuentan sus historias, sus perspectivas. En ese sentido, digo, dentro de todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál crees que ha sido la historia que más te ha impactado? Marc, yo soy una persona fría. O sea, soy una persona que soy como pues de hielo, ¿no? O sea, las emociones nunca dejo que penetren en mí, pero yo te diría que cuando estuve en Israel y entrevisté a Luis Har, que es esta persona, para la gente que no lo sepa, él y su cuñado fueron los únicos que fueron rescatados por las fuerzas de defensa de Israel después de 120 días secuestrados por Hamas. Ellos no estaban en ningún túnel. Sí pasaron, del 7 de octubre. Del 7 de octubre de 2023. Ellos sí pasaron por los túneles en todo pues, búsqueda del tesoro que les hicieron cuando les secuestran en su kibutz, y al final acaban en una casa que estaba en una casa como semiconstruida, como por acabar, y acaban en un cuarto y están ahí 120 días. Le secuestran con su cuñado, como te digo, y le secuestran también con su pareja, su actual pareja, y la sobrina de esta mujer. Entonces son 4 y una perrita pequeña. Ellas dos salen con las primeras negociaciones cuando sueltan a mujeres y niños, pero ellos dos se quedan pues prácticamente otros 70 días secuestrados. Y entonces, pues decías un poco lo del testimonio. Con Luis yo no tuve que preparar nada. O sea, no tuve que preparar ni la típica ronda que siempre hago al final para que sea un poco más extendida de
pues preguntas de sí o no, preguntas personales o definir a personajes públicos. Claro, parte de la estructura de una entrevista. Sí, y yo siempre lo hago de esta forma, pero hay testimonios que son tan fuertes que no necesitas hacer nada de eso porque conforme va yendo la entrevista te lo van a contar todo. Y el testimonio de Luis es espectacular. Y es, por eso te decía al principio que yo soy una persona muy fría, pero con Luis, y se puede ver en la entrevista, yo creo que la entrevista dura 1 hora y 10 minutos, creo que es a los 45 minutos cuando le hago la pregunta que para mí es la pregunta del podcast, que está hablando del rescate, de cómo le rescataron, y lo cuenta con todo detalles, cómo les tiraron las bombas, cómo rapelaron con una especie de tirolina, cómo los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se ponían enfrente de los terroristas para que si algún disparo les llegaba a ellos, les diera a los soldados y no a los rehenes. Protegiéndolos. Y él decía que lo primero que escuchan cuando ya están a salvo, el helicóptero, cuando ya se les están llevando a territorio de Israel, es que las joyas están en nuestro poder. Las joyas están con nosotros. Las joyas eran Luis y esta persona que iba con él. Tomándolos a ellos como lo más valioso. Tomándolos a ellos como lo más valioso que había, los rehenes. Y claro, yo le hago la pregunta de, cuando te encuentras con estas personas, los soldados, ¿qué sientes? Y Luis se desmorona y, pues imagínate, una gratitud, felicidad, una sensación de que lo han dado todo por ellos, de que sus vidas estaban por encima de la vida de Luis. Pues Luis se derrumba, se emociona, empieza a contarlo y claro, y ya termina de contarlo y yo estoy todavía pues emocionado. Y ya no sé con qué preguntas algo del paso, pero creo que le pregunto por algo que no tiene nada que ver. Porque estoy tan... Sí, se me corta la voz y conmocionado. todo. Conmocionado por la historia y demás, que es bestial. Esa entrevista yo de verdad que fue el segundo día que visitaba Israel y ya marcó el resto del viaje. En este esquema, una de las cosas que sí te tengo que preguntar es, tú eres español, no obstante, estás ahorita en México. Sí. Te fuiste a Israel a conocer la situación por allá, te fuiste también a Venezuela, estuviste hace algunos meses por allá también tratando de demostrar realmente una manera para cortar esa desinformación y enseñar realmente la realidad. ¿Por qué te saliste de España para poder hacer esto? Yo antes de tener este canal de YouTube, antes de empezar el podcast, soy licenciado en Derecho y luego hice un máster en Holanda de Derecho Tributario Internacional con especialidad en aduanas e impuestos indirectos. O sea, es completamente otra cosa. No tiene nada que ver con la comunicación, con la edición, con nada que ver. Pero yo sentía que esa parte de mí estaba como muy dentro de mi ser y que me estaba pidiendo salir de alguna forma. Yo tengo una experiencia trabajando en multinacionales, en asesoría jurídica, en este caso. Yo nunca he ejercido como abogado y en un momento dado pues decidí que eso ya no era para mí, que yo ya no necesitaba eso y que necesitaba otro tipo de experiencias. Sin embargo, es verdad que, fíjate, ahora que he vuelto a salir de España otra vez, yo llevaba pues casi 13 años viviendo fuera de España. Pero el año pasado, por circunstancias personales, volví a España durante 6 meses antes de ir a Israel. Y ya cuando vuelvo de Israel, pasan las Navidades y ya digo, pues yo creo que necesito volver a marchar y llevarme a cuestas todo el equipo de grabación y a ver dónde termino. Y he tenido la suerte de tener grandes amigos en el extranjero. Y el primer mes estuve en Colombia, después estuve en Venezuela y ahora estoy en México, donde también me estoy quedando en casa de un gran amigo. Y como la vida te va poniendo personas que van a aportar, también van desechando, la vida misma va desechando personas que no necesitas. Y entonces estar en el territorio, estar en el terreno, hablar con las personas que te cuenten su testimonio, para mí es una gozada. O sea, la edición, los cabreos porque el vídeo no funcione, las frustraciones, el algoritmo, todo eso es circunstancial y secundario, pero lo primario es sentarte con la persona y que te cuente su experiencia. ¿Por qué te fuiste a Israel? O sea, ¿por qué de todos los lugares elegiste... Es un lugar, digamos, que está en el centro del conflicto. Diré el ojo del huracán, pero está mal entendido porque justo el ojo del huracán es donde no pasa nada, pero está en el centro del conflicto mundial desde hace ya algunos años. O sea, siempre había visto el conflicto como algo lejano, como un país que sí estaba en mi lista, porque obviamente es Israel, es Tierra Santa, pero nunca había tenido la intención de visitarlo de esa forma. Y creo que al final conocer a esta persona que me empezó a meter en la cabeza la idea de viajar, pues yo poco a poco, esta idea nace en agosto y hasta en diciembre que me planto en Israel, voy nutriéndome de información y voy contactando a diferentes personas para tener un organigrama para poder hacer las entrevistas y para poder visitar y demás. Tengo que decir que ojalá volver a Israel
simplemente con mi cámara de fotos. Porque hay tantos momentos, Marc, tantos momentos que desearía haber estado en la plaza o en el cótel, por ejemplo, simplemente sentado, haciendo Nada fotos más viendo. Viendo. Es que eso es algo que mucha gente no entiende de Israel. O sea, no puedes entender la cantidad de personas y la diversidad de gente que hay ahí. Es una de las cosas que nadie entiende hasta que pisas Israel y dices, esto no tiene nada que ver. Y esto va para la gente que odia Israel como para la gente que lo idealiza tanto. O sea, llegas a un punto en el que te das cuenta que Israel, siendo una democracia como lo es, que es probablemente una de las mejores democracias del mundo, si no es que de las únicas que realmente se acercan a esta noción de democracia, ver esta mezcolanza de cosas, no te imaginas. O sea, ves a los niños de 7 años llevando a sus hermanitos hasídicos, así caminando en la calle solos en Israel. De repente te encuentras a una persona que se sienta y que pone su letrerito de yo soy el Mesías que regreso. Así, sí, me pasó. O sea, y todas esas experiencias que tienes, justamente denotan la vida que se encuentra en Israel. Muchas personas hablan de apartheid y cuando vas para allá dices, Bueno, ¿cuál? Lo primero que te das cuenta es que no existe tal cosa. Exactamente. Porque hay árabes viviendo en Israel. No, y viven bastante felices en muchos sentidos. Ahora, mi siguiente pregunta es, después de haber ido a Israel, ¿qué opinas? ¿Te declararías a ti mismo sionista? Sí, soy sionista. Porque, claro, aquí viene la otra parte de la pregunta, que sería, o no la otra parte de la pregunta, pero ya sabemos que hoy en día el término sionismo significa como algo oscuro, algo malo. De hecho, hay toda una corriente de personas, incluso personas que se dedican a las redes sociales, que ese término lo utilizan siempre. El sionismo es como lo peor que puede haber en la humanidad, algo oscuro, algo que quiere dominar al resto de las culturas. Ni mucho menos. O sea, lo que es el sionismo es un movimiento nacionalista que busca el que el pueblo judío vuelva a su tierra prometida, a su tierra natal, y vivir soberanamente y libre y con seguridad de que otras personas no atenten contra su vida, que es, como digo siempre, el bien jurídico que debe ser protegido por excelencia. Dicho esto, claro que en Israel hay gente mala, pero hay gente también mala en España. O solamente por decir que hay gente mala en Israel hay que odiar a los judíos, pero porque haya gente mala en España no hay que odiar a los españoles. O sea, a mí me parece un doble discurso. Ese doble discurso de, no, es que el nacionalismo judío es malo. Y el que te lo está diciendo es un tipo que dice viva Cristo Rey, que lleva una Biblia en la mano y que se declara el más nacionalista de España. Pues yo esas personas creo que deberían hacérselo mirar un poco y que sepan que todo lo que hemos conseguido hasta el día de hoy, funcione mejor o funcione peor, se debe a la tradición judeo-cristiana, no solamente a la tradición cristiana. O sea, la tradición judeo-cristiana, las dos cosas juntas. ¿Soy sionista? Sí, en el sentido de el pueblo de Israel se merece vivir en un sitio donde no les discriminen, donde no se atente contra su vida, que es un sitio que básicamente significa que ellos han vivido allí por miles de años y que es su tierra. Entonces, ¿cómo no vas a reclamar el derecho de que las personas vuelvan a tierra de donde son? Obviamente. ¿Que si soy sionista en el sentido de el Estado de Israel? Sí, en cuanto a la protección, pero si somos prácticos y en pleno siglo XXI decimos eres sionista simplemente por el tema de la seguridad, obviamente. Claro. Obviamente, o sea, las cartas están sobre la mesa y tú tienes que elegir. Hay un Estado español, hay un Estado francés, hay un Estado británico, hay un Estado americano. ¿Por qué no puede haber un Estado judío? Claro. O sea, hablan de apartheid, hablan del tema de racismo, hablan del tema de colonialismo, que es un término también que está desfasado y que está totalmente fuera de juego. Diluido el tema del nacionalismo, el tema del colonialismo. Bueno, que se lo pregunten al resto de países árabes que han colonizado otras tierras que no eran las suyas. Y que siguen ahí. Y que siguen allí. Si no te preocupa los tantos estados y países árabes o musulmanes que hay, ¿por qué te preocupa tanto un solo estado judío? ¿Por qué? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué todo lo malo que pasa en el mundo es culpa de los judíos, representando un 0,2% de la población mundial? Ya te ha tocado ver a todas estas personas que justamente traen esta incoherencia en su discurso, como bien lo planteas. Sí. Que prácticamente la manera en la que se entiende es que se denomina antisemitismo. ¿Tú cómo ves el antisemitismo? Desde fuera de todas las nociones judaicas, todo este entramado conspiranoico que la mayoría de la gente cree, ¿cómo tú lo entiendes? ¿Cómo lo ves? Peligroso. Peligroso. ¿Solo para los judíos o en general? No, para los occidentales. Okay. Porque es peligroso porque ya no solamente es la extrema derecha. Si históricamente no nos vamos a ir al periodo grecorromano, no, ni mucho menos, ni a los pogromos de la Rusia zarista, no. Vámonos al último siglo. En el último siglo, los que llevaron a cabo las peores masacres de judíos fueron gente de extrema derecha, ¿no? El fascismo, el nazismo. Claro. Y bueno, eso podría entrar dentro de
de la narrativa, ¿no? Bueno, estos nazis siempre quieren exterminar a los judíos. Vale, te lo puedo comprar. El problema es que ya no es solo eso. Hay gente conservadora de derechas que también es antisemita y hay una gran oleada de gente de extrema izquierda y de izquierda que son antisemitas. Entonces, ¿cómo lo veo? Peligroso, no solamente para los judíos, para el resto de los occidentales. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que las grandes matanzas de judíos lo que preceden es una esclavitud de la población occidental. Y las personas que no entiendan esto, pues creo que deberían hacérselo mirar. Porque si tú te vas a todo el recorrido histórico de los pogromos, de las matanzas... El holocausto, el nazismo. El holocausto es el claro ejemplo, y está reciente, ni siquiera han pasado 100 años. O sea, el holocausto es como la piedra angular del antisemitismo moderno. En toda su expresión. En toda su expresión. 6 millones de judíos, que claro, esto es otra cosa que el revisionismo histórico hace, lo de no fueron 6, bueno, me da igual. Me da igual. O sea, no me da igual, pero quiero decir... No, claro. Un sistema de tortura, de represión y de muerte, como los campos de concentración de los alemanes nazis, no lo hemos visto nunca. Entonces, minimizar que si fueron 6, 5, me da igual. O sea, el caso es que hubo unas personas tan malvadas y tan psicópatas que decidieron llevar a cabo este evento. ¿Por qué lo hicieron? Para secuestrar y esclavizar al resto de los occidentales, que es lo que terminó pasando. Fueron 6 millones de judíos. ¿Cuántos civiles murieron en la Segunda Guerra Mundial? De acuerdo a lo que dicen, fueron 12 millones de personas en general, 6 millones de judíos, y tomando en cuenta lo demás, lo que quiero hacer un hincapié, que esto, o sea, lo estás diciendo, pero me gustaría dejarlo clarito. El tema del holocausto es muy mal comparado con otras guerras, con otras formas de historia, porque la diferencia no es que murieron por la guerra. O sea, de hecho, si tomamos en cuenta la gente que murió, incluyendo soldados y civiles, fueron aproximadamente, de acuerdo a lo que dicen, y si no me equivoco, por favor, corríjame en los comentarios, 50 millones de personas. Pero estas personas que fueron asesinadas no eran soldados, eran civiles. Fue una matanza sistemática de civiles que no podían defenderse por su propio gobierno y dirigido al exterminio. O sea, el objetivo era el exterminio. No era como que querían más dinero, que puede ser que haya sido algún tipo de consecuencia secundaria, pero en el centro estaba el exterminio de personas que eran débiles respecto al Estado. Y eso, sí, claro. Y eso es algo que hoy en día se ve mucho en el discurso antisemita. Totalmente. Porque claro, no solamente fueron judíos, te digo, fueron gitanos. Los números son más pequeños, ¿no? Son no, claro, inferiores. Se destaca el número justamente por lo impresionante que es. Pero hay personas, por ejemplo, que no se podían valer por sí mismas. Estamos hablando de... Sí, personas que tenían tipo de discapacidad y retraso mental, o sea, como cosas específicas, sí, que iban en contra del discurso ario. Claro, iban en contra de lo que ellos pensaban que era la raza suprema y toda esta historia que se montaron en la cabeza. Es peligroso porque ha pasado hace poco y la gente se olvida de esto. Los occidentales, de verdad, no conocen su historia. Y cuando tú no conoces tu historia, estás condenado a repetirla, de alguna forma o de otra. Entonces ahora tienes gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha, odiando al pueblo judío, odiando al pueblo de Israel, odiando al Estado de Israel. Y muchas veces sin ningún tipo de... No te creas que son tan elocuentes ni nada, no, porque tú te pones a debatir con ellos, incluso en comentarios en mis vídeos, y dices, bueno, pero de lo que he dicho, o de lo que ha dicho el invitado, ¿qué te parece? ¿Cuál es la mentira? No saben decirte. Ese es el discurso favorito de las redes hoy en día. Claro, si luego hay personas que, verdad, amplían un poco más el comentario y dicen cosas que podrían tener mediana relación, aunque están juntando churras con merinas, como decimos nosotros en España. Bueno, ahí tienes un desafío y está bien, es un desafío intelectual que dices, vale, te voy a poner en tu sitio A, B y C, listo. Pero el problema es que no todos son así. O sea, yo creo que los que jalan los hilos del antisemitismo son los que verdaderamente tienen algo de intelecto. Pero creo que la masa de gente que está en el piso, ellos no saben nada. O sea, son gente que les han manipulado totalmente la realidad. Impresionante. Sí. La desinformación es lo que puede hacer. Es útil, pero también pues conlleva esto. Regresando un poquito a tu concepto. ¿Por qué el cambio de guardia? ¿A qué guardia te refieres? ¿Cambio en qué sentido? Yo cuando diseñé el nombre, ni siquiera había hecho un pensamiento tan profundo de por qué. O sea, ¿qué significaba el cambio de guardia? Es cierto que cuando surge la idea, y yo estoy viviendo en ese momento en el oeste de Irlanda, y de repente pues paro a echar un café y me cae el 20, como decís aquí, te cae la ficha y dices, wow, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida trabajando de 9 a 5 en un trabajo donde no... Pues posiblemente no esté explotando todas mis virtudes y mis capacidades, sino que simplemente sigo órdenes para hacer un informe
para una empresa multinacional que ni siquiera se lo va a leer. Y hay una persona a mi lado que me dice, yo creo que deberías montarte un canal de YouTube. Dice, yo creo que se te daría bien, te gusta estudiar las cosas, te gusta leer libros, te gusta viajar, te gusta conocer personas todos los días, ¿por qué no haces esto? Y ahí surge la idea. ¿Y por qué el cambio de guardia? Porque es una canción de Bob Dylan, pero la canción es de Changing of the Guards y la traducción al español sería El cambio de guardia. Después, conforme ha ido evolucionando el canal, esto es como todo. Tú no puedes tener siempre las mismas ideas que tenías hace 20 años. O sea, las personas estamos en una constante evolución, tanto del pensamiento como de la forma en la que nos vestimos, como en la forma en la que actuamos. Llega un momento en el que ya empiezo a darle vueltas a por qué el cambio de guardia, qué es la guardia, qué hay que cambiar. Y yo creo que, regresando a tu pregunta, significa cambiar un poco la perspectiva que tenemos de lo que está pasando hoy en día, de cuáles son los temas de nuestro tiempo. Vale, vamos a ponerlos en la mesa, vamos a analizarlos y enfocarlos desde un punto de vista que para mí es esencial para entender la civilización de hoy en día: político, religioso e histórico. Son los 3 pilares que hacen que el canal sea lo que es a día de hoy. Ese pensamiento crítico, esa vuelta, ¿no? A no comprar la primera idea que se te pase por la cabeza, traer invitados de todos los tipos. Claro, hay invitados que son más fáciles que vengan que otros, porque otros odian el contenido que hago. Pero yo creo que la idea es que la gente venga y me cuente su película, y luego cada uno en casa que se la crea o no. Tu canal va a ser grande, ¿sí? Y lo digo en público y en entrevista, porque el contenido que tienes no nada más es de calidad, sino que realmente estás logrando cortar ese ruido. Y aparte de eso, creo que la forma en la que lo estás haciendo es sumamente profesional. El problema es que mucha gente no le gusta implementar datos y hechos verificables en su contenido, porque va en contra de la narrativa. Ahí sí, o sea, sí sabes que vas a tener un backlash, ¿no? O sea, como una forma de conflicto constante. Claro. Pero eso sería igual en cualquier cosa, en cualquier forma de contenido que hicieras. A la gente que le gusta mi contenido me va a seguir hasta el resto de los días. Y tampoco te creas que se dice mucho. Mira, hoy esta semana se presenta un documental en España sobre la muerte de Miguel Ángel Blanco. Para la gente que no conozca este dato, Miguel Ángel Blanco fue un secuestrado por la banda terrorista ETA, que durante sus prácticamente casi 50 años de existencia mató a más de 800 personas en España. Muchos de esos crímenes siguen sin poder resolverse. Y esta semana se presenta un documental que lo hace un periodista con el que yo lo aprecio mucho en algunas cosas, en otras cosas estoy un poco en desacuerdo con él, que se llama Jon Sistiaga. Y esta persona hizo el documental sobre ETA. Y ya te digo, hay muchas de las cosas que a mí me impactan, y es que las personas tengan este cortoplacismo con la historia. O sea, se olviden tan rápido de cosas que han pasado hace ni 30 años. Si tú vas a una clase, un aula en una universidad, no te estoy hablando de un cole, de un colegio, formación inferior, no, una clase de universidad, el 60% de los chavales que están ahí estudiando no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco. Y esto es historia reciente. No conocen que fue una persona secuestrada y asesinada a sangre fría por estos mismos que ahora están en las instituciones. Hay gente, y el partido político que gobierna o que cogobierna muchas de las alcaldías del País Vasco son los herederos de ETA. En el Colombia hay algo parecido, que es el Partido Comunes, que básicamente en 2015, con el sistema de paz que se implementó, básicamente les dieron puestos de diputados en la Asamblea General a aquellos que años antes habían estado disparando, extorsionando... Y a los guerrilleros. A los guerrilleros. Pues esto es básicamente lo mismo. Entonces, me asombra que las personas no conozcan su historia reciente. Es algo fascinante y peligroso. La democracia necesita de personas que analicen y que entiendan su propia historia. Sí, sí. O sea, no es opcional. No, para nada es opcional. Debería ser obligatorio entender tu historia. El problema es que muchas veces está manipulada, está tergiversada. Y en ese caso, te pregunto, querido Daniel, ¿cómo te definirías? Me definiría como una persona libre. Sí, un ser humano libre. Español por imposición geográfica, culturalmente cristiano-católico, también por imposición de mis padres, pero bueno, sí que es verdad que con los años, y esto pasa mucho en Occidente, las personas abandonan su fe, abandonan sus raíces, pero sobre todo me definiría como una persona, como un liberal, que en este caso tiene la particularidad de que apoya al Estado de Israel, lo cual es todavía más particular. Porque, de alguna forma, se distorsiona un poco con el pensamiento de soy liberal, no creo en los estados. Bueno, en este caso, si no creemos en el Estado de Israel, que es el único que brinda protección o protección entre comillas en algunas cosas al pueblo judío, no hay nada. Pienso muy similar a ti. El único problema es que no sé si todavía hemos llegado, y digo, ahorita me vas a decir tu opinión, no sé si hemos llegado a la etapa de madurez del ser humano en el que podamos vivir sin un Estado. Tristemente, porque aparte el sistema es, o sea, hoy en día la mayor parte de
de los estados como instituciones, estructuras políticas, consumen al pueblo, ¿no? a la nación, o digo, en lo que quieras acomodar en ese concepto. Pero curiosamente el que más se acerca a poder ser este organismo de estructura y no de canibalización es el Estado de Israel. El Estado de Israel no trata de encontrar una manera para poner a los políticos en el alto, ¿no? Y cuando existe un diálogo social y una forma de plática y debate. O incluso contrapoderes. Claro. Que en el resto de los estados occidentales, hablaremos de estados occidentales porque el resto, pues bueno, ya sabemos lo que hay, pero los estados occidentales se están autoconsumiendo. O sea, vemos cómo, por ejemplo, te hablaré del caso que más conozco, que es el caso de España, vemos cómo las instituciones se están corrompiendo cada vez más. Cuando pasamos del franquismo a la democracia, vemos que hay unas instituciones que, bueno, más o menos funcionan. A día de hoy ya no. O sea, estamos viendo cómo esta división de los tres poderes está carcomida. O sea, tenemos a un presidente del gobierno que lo único que hace es acechar a todos los poderes cuando puede. O sea, si el Ejecutivo y el Legislativo ya están más o menos de un lado, lo único que les quedan son el Judicial, que ya lo ha intentado, y los periodistas, la prensa libre, que sería para mí el cuarto poder. Claro. Entonces, lo único que hay entre Pedro Sánchez y una dictadura es unos jueces valientes y unos periodistas valientes que no se venden al poder político. Es que es así. O sea, es triste, pero es así. El resto de, Occidente, la Unión Europea, por favor. O sea, una vergüenza. O sea, yo creo que el poder tiene que estar descentralizado siempre cuanto más mejor. Porque eso hace que las personas que habitan en un territorio tengan capacidad de decidir lo que pasa en su territorio. La libertad está en riesgo. No solamente por todas estas personas que vienen de fuera a sesgar o a romper toda tu tradición. No, el enemigo también está en casa. No debemos olvidarnos de eso. Muchas veces no nos damos cuenta que la libertad individual es la base de una democracia libre, por así decirlo, o de un sistema político respetable. O sea, olvídate de democracia. Claro, las minorías. El tema de las minorías es muy interesante. O sea, tú ves a la izquierda progresista de hoy en día y son los que siempre... Su bandera siempre va como a favor de las minorías. Predican eso. Bueno, ¿quieres una minoría? Échate un clavado y échate un ojo ahí a lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿No? Sí, sí. O sea, ¿te gustan las minorías? ¿Quieres luchar contra el racismo? Mira el Estado de Israel y lo entenderás. Es que ellos lo tienen al revés. O sea, justamente la idea que creen es que el Estado de Israel es el racista, siendo la única, digamos que el único sistema más respetable, no te puedo decir que sea el más respetable de todos, pero el respetable de la zona. Sí, nos han volteado la narrativa. O sea, el perro ahora es un gato y el gato ahora es un perro. El hombre es una mujer y la mujer ahora es un hombre. Y los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Fíjate dónde hemos llegado. Es algo increíble, y que la gente todavía esté saliendo a manifestaciones para corear estas falacias. Debería hacernos a todos reflexionar sobre dónde estamos llegando. ¿Qué consejo le darías a una de estas personas que salen a manifestarse solamente porque tienen la posibilidad de hacerlo sin conocer del tema? Que se informen más antes de ir a una manifestación. Yo nunca he estado en ninguna manifestación política. Nunca. Creo que no les debemos eso. A los políticos les debemos de fiscalizar. Sí, eficiencia. Les debemos eficiencia. En el momento que no cumplan, hay que quitarles. Tan simple como eso. Incluso aunque sean conservadores. Fuera. Tú no puedes permitir que la gente se te mee en la cara y el político te diga que es que está lloviendo. O sea, te están insultando tu inteligencia. ¿Qué les diría a estas personas que salen a manifestarse, por ejemplo, a favor de Palestina, ¿no? Les diría que dónde estaban cuando mataron a casi 50.000 personas en Irán. ¿Por qué no se manifestaron entonces? Las masas son las masas y ya hemos dicho que ellos no tienen una conciencia clara de lo que está pasando. Bueno, infórmate. Antes de ir a una manifestación, antes de apoyar a cierto partido, infórmate. Móntate una realidad por como lo dicen los libros de historia. Lea ambos, critica, debate, siempre desde la libertad y desde el respeto, pero no seas un cordero, que no te traten como un rebaño. Dani, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un gusto tenerte aquí en Enlace. Honestamente, es un verdadero honor tener a Dani aquí. Chequen su contenido, les va a encantar. Tiene entrevistas que no nada más informan, sino que también te pueden llegar a partir el alma, de la mejor y la peor manera. Es completamente recomendado. Y ya sabes que acá tienes tu casa. Muchas gracias, Marc, por prestarme este espacio en libertad. Es verdad que mi contenido puede ser cosas que te partan el alma. En la parte privada luego soy una persona bastante graciosa. O sea, me encanta reírme y demás. Pero creo que estos problemas del día a día hay que ponerlos sobre la mesa y
y sobre todo fomentar que la gente pues tenga un espíritu crítico con las cosas. Así que de nuevo las gracias a ti y a Enlace Judío. Con todo gusto, eres bienvenido. Y ahora recuerden, el tener pensamiento crítico hoy en día es un reto que todos tenemos que tomar. Así que muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente.